Estimado profesorado, estimado alumnado, mediante el presente vídeo vamos a dar comienzo a este nuevo módulo en el que vamos a tratar principalmente el tema de las variables y más concretamente en este vídeo vamos a ver los principales tipos. Vamos a hablar por una parte de cuáles son las variables cualitativas y cuantitativas principales y por otra parte cuáles son los tipos de variables más empleados en el ámbito de la investigación, como puede ser las variables independientes y las variables dependientes. Las variables son unos elementos que se emplean en la amplia mayoría de investigaciones cuantitativas y se basan principalmente en una característica o una cualidad que posee algo o alguien y que puede variar. Esa es la definición de una variable. Esta variable va a poder adquirir diferentes valores dependiendo de quién o qué sea lo que estamos midiendo en un determinado momento. Algunos ejemplos de variable pues puede ser, como os mostramos en pantalla, por ejemplo, la altura. En el caso de la altura es una característica que posee una persona que puede variar. Alguien puede medir 1,45 m y otra persona puede medir 1,76 m, pero también otra persona puede medir 1,92 m. En este sentido, la altura es una variable que va variando, ¿no? Valga la redundancia, en función de a qué persona acudamos o en función del tiempo. Las personas también van midiendo cada vez más con el paso del tiempo. Otra variable puede ser la edad. Alguien puede tener 27 años o alguien puede tener 46 años y esto nos permite hacer comparaciones. De igual modo, una persona en un determinado momento puede tener 10 años, pero con el paso del tiempo esta variable va a ir cambiando. Puede darse el caso de que esa persona ya con el paso de los años llegue a los 90 años. Otra variable puede ser el sexo, en cuanto que esta variable puede admitir dos tipos de sexos. Por una parte puede admitir que una persona sea chico, o por otra parte puede admitir que una persona sea chica. Y estos son simplemente algunos ejemplos, pero hay 400.000 trillones de variables a las que podemos recurrir para preparar nuestras investigaciones. Realizando una gran clasificación de todas las variables existentes, podríamos decir que en función de la naturaleza de cada variable existen variables cualitativas o categóricas y variables cuantitativas o numéricas. También podemos comentar que en función de la relación que tengan cada una de las variables con las otras variables, hablaríamos de variables independientes y variables dependientes. Vamos a ir viéndolas a lo largo de este vídeo. Como ya adelantábamos, dentro de los tipos de variables, en base a su naturaleza, podemos observar que hay variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas son dos grandes los grupos de variables que existen, habiendo por una parte variables nominales y por otra parte variables ordinales. Las variables nominales son aquellas en las que tenemos un cúmulo de categorías, pero no existe un orden claro de dichas categorías. Un caso de variable nominal puede ser el sexo. Ser chico no supone que estemos por encima de aquellas personas que tienen la categoría de chica. O otro ejemplo de variable cualitativa nominal puede ser el oficio. Una persona que tiene la variable oficio pintor no significa que esté por encima ni por debajo de otra persona que tenga de oficio pues profesor. Ocurre lo contrario en el caso de las variables cualitativas ordinales, donde aquí ya sí que existe un claro orden de aquello que se está tratando de medir. Algunos ejemplos de variables cualitativas ordinales pueden ser el nivel de estudios. Por ejemplo, se puede apreciar en esta variable nivel de estudios como el nivel más bajo podría ser un nivel esencial, un nivel primario, unos estudios primarios. Después de unos estudios primarios podríamos encontrar los niveles medios, como podría ser bachiller, formación profesional, y posteriormente podríamos encontrar niveles superiores, como podrían ser un grado superior, una carrera universitaria, un máster, un doctorado. Ahí sí que para llegar a este último nivel es necesario haber pasado por los niveles anteriores. O dicho de otra manera, las categorías que componen dicha variable sí que están ordenadas, en este caso, de menor a mayor. Por otra parte, respecto a las variables cuantitativas, nos encontramos con variables discretas y variables continuas. La diferencia entre ambos nace en precisamente la capacidad que tiene una variable para aceptar puntos intermedios. En el caso de la variable discreta,
es una variable numérica que no acepta valores intermedios. Es el caso de, por ejemplo, el número de hermanos. Una persona puede tener un hermano, dos hermanos, tres hermanos, pero jamás va a poder tener un punto intermedio entre 1 y 2. Jamás va a poder tener un hermano y medio. En ese caso podemos decir que el número de hermanos, la variable número de hermanos, es una variable discreta. Por otra parte, respecto a las variables continuas, en este caso ya sí que vamos a aceptar que existan valores intermedios. Un ejemplo de variable continua puede ser el peso. Una persona puede pesar 75 kilos, pero luego podemos ir más al detalle. Una persona puede pesar 75 kilos con 1. Y aún podemos ir más profundo, porque se puede ser más exacto, 75 con 15. Y aún, si queremos ser más profundo, 75 con 15, 2. En este sentido se observa como sí que la variable peso acepta puntos intermedios. Una persona entre 75 y 76 kilos puede tomar distintos valores intermedios. En este sentido pues existen decimales también, ¿no? Una vez teniendo claro cómo clasificamos las variables en base a su naturaleza, podemos pasar o dar un paso más, y es conocer cómo se relacionan las variables en investigación cuantitativa. Aquí en esta línea existen dos términos que son clave. Por una parte, entender el concepto de variable independiente, y por otra parte, entender el concepto de variable dependiente. Ambos conceptos nacen con la necesidad de comprender cómo se relacionan las variables en una realidad cada vez más compleja. En este sentido podemos ver que la variable independiente, como bien dice la palabra, es una variable que no depende de nada, es una variable que precisamente va a ser la variable que vamos a medir para observar si está afectando a una variable dependiente. La variable dependiente va a ser la variable que va a depender, que va a variar en función de nuestra variable independiente. Es decir, la variable independiente va a afectar a la variable dependiente. Algunos ejemplos que podemos ver para comprender mejor estos dos tipos de variables que se dan en la investigación cuantitativa, pues pueden ser los que mostramos en pantalla. Un ejemplo, se piensa que aquellas personas que juegan mucho tiempo a videojuegos bélicos son más violentos. Pues aquí la variable independiente será el tiempo jugado a videojuegos bélicos, y la variable dependiente será el nivel de violencia. ¿Por qué decimos que el tiempo jugado a videojuegos bélicos es la variable independiente? Porque eso va a ser precisamente lo que midamos para ver si el nivel de violencia va a ser mayor o menor. Si decimos que efectivamente la afirmación que hemos hecho es verdad, pues aquellas personas que juegan un mayor tiempo a videojuegos bélicos tendrán mayores niveles de violencia, en contraposición a aquellos que juegan menos tiempo a videojuegos bélicos, que presentarán menores niveles de violencia. Podemos observar cómo el tiempo jugando a videojuegos bélicos va a ser una variable clave en los niveles de violencia. Es decir, los niveles de violencia van a depender, aquí se ve la variable dependiente, del tiempo que juguemos a los videojuegos bélicos. Otro ejemplo puede ser, los jóvenes que escuchan música reggaetón son más machistas que aquellos que no la escuchan. En este caso, la variable independiente sería escuchar música reggaetón, y la variable dependiente será el nivel de machismo. Aquí, una vez más, podemos decir que aquellos jóvenes que efectivamente escuchan música reggaetón presentarán unos niveles de machismo altos, y aquellas personas que no escuchan música reggaetón no presentarán niveles de machismo, se presentarán unos niveles de machismo bajos. Podemos observar cómo, en este sentido, los niveles de machismo van a depender, va a ser de ahí lo de variable dependiente, el nivel de machismo que presenta una persona va a depender de si escucha o no escucha música reggaetón. Para practicar más en torno a este tema de las variables que hemos estado aprendiendo a lo largo de este vídeo, se recomienda encarecidamente realizar las actividades propuestas para este módulo. Por mi parte eso es todo, espero que haya sido de utilidad este vídeo, y como siempre nos vemos en Learn to Research muy pronto. Un abrazo.